En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Sean bienvenidos al capítulo 52 de la segunda temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy platicaremos sobre la construcción de identidad en la adolescencia. Así que no se despeguen del programa. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de la salud mental. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. ¿Qué tal, César? Qué bueno tenerte por acá de nuevo. Yo pues muy contento y emocionado de que estemos en un nuevo programa y también con una excelente invitada para hablar de temas muy interesantes. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de radio online hispanohablante de salud mental. Además nos pueden escuchar antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. El día de hoy nos acompaña en el programa la psicóloga Wendy García Vega. Ella es psicóloga educativa y tanatóloga. Hola Wendy, ¿qué tal? Qué bueno tenerte de nuevo por acá en el programa. Hola chicos, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir estos temas interesantes con ustedes y pues con su público. Por supuesto, y luego estos temas que son como más allegados a la cuestión actual, en este tema en específico, que bueno, tiene mucho que ver con una situación que sucedió a mediados del mes de marzo, de una preparatoria en Tijuana, donde unos alumnos de preparatoria protestaron para poder utilizar falda dentro de su uniforme. Entonces, bueno, vamos a analizar un poco la situación, no de manera directa, pero sí respecto a esta cuestión de la construcción de identidad. Entonces, bueno, para comentarles, ya conocen la dinámica de las preguntas, pero para todos los que nos están escuchando por primera vez, les platicamos cómo funciona. Hacemos una ronda de preguntas y en la primera etapa contestan si están de acuerdo o en desacuerdo. Y en la segunda comentan el por qué están de acuerdo o en desacuerdo. Después pasamos a un juego de rol. Posteriormente, recomendamos algunos recursos de libros, películas, artículos y finalmente compartimos nuestros contactos. Entonces, comencemos con las preguntas. ¿Están listos? Sí, listos. Sí, ya. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Excelente. Bien, la primera pregunta es: ¿las tendencias marcadas en una generación influyen sobre la identidad en la adolescencia? Wendy, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo de que las tendencias marcadas en una generación influyen sobre la identidad en la adolescencia? Yo estoy de acuerdo también. Muy bien, yo también estoy de acuerdo. Aquí estamos todos en la misma línea. Ahora veamos los puntos de vista. Wendy, ¿por qué estás de acuerdo? Creo que en la actualidad, bueno, la tecnología, creo que ahorita ha sido algo muy, bueno, nos ha sacado mucho de control, creo que hemos estado utilizando la tecnología para muchas situaciones en cuanto a la identidad, comerciales que nos venden el que no debes de consumir, pero tampoco el comercial te invita a consumirlo. Retos que comúnmente han sido muy comunes en redes sociales. Creo que las redes sociales juegan ahorita un papel muy importante en esa construcción de incitar a todos los adolescentes a hacer ciertas actividades como con parte de formar o ser aceptados por un grupo, por una sociedad. Y creo que eso es muy marcado en la actualidad, el no sentirnos parte de esta sociedad, que es lo que nos ha llevado a crear identidades en ese sentido, con la influencia de otros grupos. Ok, muchas gracias, Wendy, por tu opinión. César, ¿por qué estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo porque creo que es muy evidente que generación con generación pues va habiendo cambios y va habiendo ajustes en diferentes niveles, tanto en aspectos sociales, culturales, educativos, de crianza incluso. Entonces cada uno de estos factores pues va a influir e incidir en la manera en cómo se va a estar educando a los niños que después se van a convertir en adolescentes. En esta búsqueda, cuando estamos transitando por estas etapas de poder definir en todos los aspectos de nuestra persona, pues vamos dirigiéndonos a lo que tenemos en nuestro entorno más cercano. Y con base en eso, pues vamos adoptando, vamos incorporando tanto a nuestro sistema de creencias como en nuestros hábitos y en nuestras formas de comportarnos y de interactuar con los demás, pues ciertos patrones de comportamiento que son los que pues nosotros vamos ensayando y dependiendo cómo nos va,
pues los vamos incluyendo o los vamos también desechando en nuestra propia forma, ¿no? De estarnos construyendo. Y todo esto pues va cambiando y se va ajustando. Yo creo que en la actualidad lo que tiene una repercusión más importante pues son las redes sociales y son todos los medios de comunicación y todas las plataformas virtuales, porque quizás anteriormente, en otras épocas, pues la influencia era más local, la influencia que llegaba a ver en los jóvenes, y ahora pues esto se está diversificando y ampliando a dimensiones pues ya mundiales o internacionales. Así que en la actualidad pues los chicos fácilmente pueden estar observando cómo se comportan en otras culturas, en otros países, y también empiezan a adoptar o adquirir algunas de estas cualidades o algunas de estas características en su comportamiento, en sus elecciones. Y esto creo que está llevando a que en la actualidad haya aún una mayor diversidad y amplitud de opciones como para que uno pueda, o un joven, se pueda estar ya sea enriqueciendo y nutriendo positivamente del ejemplo de otros, o también que pueda estar incorporando, incluyendo algunos patrones o algunas formas de pensamiento o creencias que pudieran no ser tan funcionales. Y yo creo que eso sería como lo único que podríamos estar como observando en la actualidad. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu opinión. Yo por mi parte también en la cuestión que estoy de acuerdo, tiene que ver mucho con eso que mencionan principalmente, Wendy, que mencionabas la parte de la tecnología y cómo es que esto nos está rodeando de muchas cosas. No nada más en la cuestión también de que conocemos más culturas y adoptamos, como dice César, la parte de otro tipo de ideas o tradiciones o conceptos que tienen que ver, sino también que tantas tendencias o modas pueden estar como en el momento, que a lo mejor pueden ser muy influenciables, ¿no? Dentro de esa parte, yo recuerdo mucho cuando yo era adolescente, el tipo de música que escuchaba, cómo me vestía también, y recuerdo mucho de mis abuelos diciéndome, es que no te vistas así, ¿no? Porque pareces tal cosa, ¿no? O pareces otra, eso no es algo bueno, la gente te va a confundir con no sé qué. Entonces de repente era como... y ya me voy a espolear, César. Pues digamos que entre Cholo y Darketo, ¿no? Como una mezcla así media extraña y con la música que escuchaba. No, y era una situación, ya sabe uno, ¿no? La cuestión de la adolescencia, ¿no? Y todas estas hormonas y movimientos que existen. Entonces de repente eso era algo negativo, ¿no? El vestirte de negro era como algo hasta satánico, ¿no? Para los abuelos o para los tíos. Y también decía mucho de ellos, decía mucho de cómo le marcaron a ellos ciertas tendencias en ese momento, cómo se fueron modificando y qué tipo de modas fueron las que más intervinieron en la toma de decisiones por querer ser alguien y empezar a construir esta cuestión de la identidad. Eso es algo muy importante, bueno, dentro de toda esta cuestión. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Y la siguiente pregunta va también enfocada en esa parte. La siguiente pregunta es, ¿la construcción de identidad que se hace durante la adolescencia es definitiva? Wendy, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo de que la construcción de identidad que se hace durante la adolescencia es definitiva? Yo voy a decir que estoy de acuerdo, pero más a la mitad. Ok, muy bien. Ahí para generar polémica. Yo voy a decir que estoy de acuerdo. Entonces vamos a ver cuál es esta razón. Perdón, yo estoy en desacuerdo. No, ya dijiste que... Es que ahorita se me fue, estaba pensando también en otra cosa. Entonces vamos a ver por qué estamos en esa postura. Wendy, ¿por qué estás en desacuerdo? Porque justamente voy también al regreso al tema de la influencia de redes sociales. Creo que en la adolescencia, pues sí puedes crear un tanto de tu identidad, así como desde la infancia. Pero muchas veces, algo que mencionaba César, muy importante, ¿no? El término de las creencias, las culturas nos ha limitado. Creo que en la adolescencia explotar justamente todo eso que queremos. Entonces, como que en la adolescencia no explotamos, no construimos al 100% nuestra identidad por muchas limitaciones, por muchos juicios, por miedo muchas veces también a ser juzgados, vaya, repito esa parte. Y en el transcurso, creo que cuando ya te vas desarrollando con más personas y vas conociendo a más iguales que tú, vas adquiriendo con más esta seguridad
a lo mejor de poderte mostrar tal y cual eres. Y sí, creo que sí, es definitiva la adolescencia, pero creo que no al 100% por la cultura en la que ahorita estamos viviendo, por la influencia justamente de redes sociales y por la influencia de pues mucha gente de los que estamos rodeados, ¿no? Creo que en la adolescencia los papás son los principales, cosa que tú mencionabas, pero no tomamos en cuenta la sociedad, las redes sociales y el medio en los que los chicos se están desenvolviendo. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Wendy, por tu punto de vista. César, ¿por qué estás de acuerdo? Y cuéntanos un poquito por qué tanto a la mitad. Sí, bueno, evidentemente todos siempre estamos en un constante cambio, evolución, independientemente de nuestra edad. Como adultos, también hay la posibilidad de que podamos seguir aprendiendo, podamos seguir construyendo nuestra propia identidad y modificando nuestros hábitos, nuestros patrones de comportamiento. Por otra parte, yo creo que precisamente es durante la infancia y durante la adolescencia, la juventud, en donde vamos definiendo en estar ensayando y poniendo en práctica que si nos gusta, que no nos gusta, que nos funciona, que no nos funciona. Es que creo que vamos ya asentando las bases de lo que van a ser las principales creencias de lo que respecta a nuestro entorno, de lo que respecta a nuestro mundo y a nosotros mismos. Y a partir de ahí, ya como adultos, pues ya digamos que se van afinando quizás algunas cosas. Sin embargo, creo que lo que es bastante común es que las personas en general, la mayor parte de ellas, pues ya no hacen demasiados cambios o ajustes de aquello que fueron construyendo durante la infancia y durante la adolescencia, independientemente que muchas de estas creencias o muchas de estas formas de comportamiento e interacción no sean funcionales. De hecho, por eso es que tenemos en la etapa adulta muchas personas que presentan dificultades o problemas tanto en sus relaciones como en la interacción que tienen consigo mismos y con los demás, como en trastornos de comportamiento a nivel emocional, a nivel cognitivo. Y creo que eso no surgió, no se presentó en el momento en el que la persona está acudiendo al proceso de terapia, sino en toda la etapa anterior o posterior, o más bien anterior, en la que fueron asentando cada uno de estos juicios y cada uno de estos principios que iban modelando su forma y su sistema de pensamiento hasta que ya se asentó, digamos, en la etapa posterior un poco más adulta. Pero creo que fundamentalmente es en la adolescencia en donde ocurre este tipo de condición. Ok, muy bien. Gracias, César, por tu punto de vista. Yo en la cuestión de que estoy de desacuerdo es porque, bueno, entendemos muy bien que los cambios que más sobresalen de identidad es en la adolescencia, tanto por los cambios físicos como hormonales y los reflexivos que puedan existir. Sin embargo, también está la cuestión de que no dejamos de saber cómo somos, de conocernos y de ir construyendo esta identidad. Se da desde que somos niños, por supuesto, ya lo mencionaba Erickson, y tiene mucho que ver a través del tiempo cómo vamos aceptando ciertas cosas. Y también en la parte adulta, qué otras cosas puedo estar modificando. Yo soy mucho de la idea de que, pues sí, como lo mencionan, no somos los de ayer y mañana no vamos a ser los de hoy y vamos haciendo cambios constantemente, vamos construyendo una cuestión distinta, que luego por eso es como ahora estas tendencias de que cancelan algunas personas famosas, ¿no? Algunos youtubers, algunas caricaturas, programas, porque a lo mejor tal persona, tal actor o tal persona famosa publicó algo hace muchos años que tenía que ver con lo que pensaba en ese momento y las cuestiones culturales también que rodeaban, pero que ahora está juzgado por esa parte, ¿no? Y que es que escribió algo muy feo, ¿no? Hace unos 15 años. Entonces se juzga ahora de los 15 años que cambió la persona. Creo que es un tema también de debate muy interesante, pero que tiene que ver con esto. Siempre vamos transformándonos constantemente y no puede ser definitivo en la adolescencia. Probablemente porque estoy encontrando otras cosas a nivel hormonal y reflexivo de qué soy, quién soy, a dónde voy, qué metas tengo, pero creo que mientras más vamos avanzando podemos ir encontrando, y estoy muy de acuerdo con lo que menciona César, la cuestión de qué tanto hay problemáticas si no definimos por completo esto ya en nuestras relaciones interpersonales, y creo que es importante cómo vamos construyendo esa cuestión. Y ante ese tipo de cosas viene la siguiente pregunta, que bueno, ahora tiene que ver una parte más con la cuestión de los sexos, y me gustaría escucharlos en cuestión de su opinión y su punto de vista en la experiencia que han tenido. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental.
¿Es más sencillo para el hombre construir una identidad que para la mujer? Wendy, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que es más sencillo para el hombre construir una identidad que para una mujer? Voy a decir que estoy en desacuerdo, pero más a la mitad. Ok, muy bien. Ahorita nos explicas cómo es esa parte. Yo, por otro lado, estoy en desacuerdo. Ahora veamos por qué está en esta cuestión de posturas. Wendy, ¿por qué estás en desacuerdo? Ay, creo que es más difícil para el hombre, perdón, por el tema de valores, de cómo han sido creados dentro de la sociedad, por las limitaciones, porque tenemos una figura, vaya, de un hombre, cómo debe de ser un hombre, se te marcan muchos pasos, ¿no? En el tema de, bueno, en este caso, este programa es especial para varones, para hombres, cómo les cuesta más expresar sus emociones, ¿no? Entonces, creo que sí es más complicado para un hombre crear su identidad por ese tema, por la expresión de las emociones, porque son muy limitados a ser como son, a de verdad mostrarse como el ser humano que eres, sino que muchas veces son creados con una máscara que no eres en realidad. Entonces, eso limita mucho esa falta de crear una identidad ante la sociedad. Tienes una identidad ante la sociedad y puedes tener otra identidad ante ti mismo. Y para la mujer creo que tienes como esa libertad de ser sensible, de mostrarte tal cual eres, ¿no? Para el hombre es más restringida esa parte. Voy más al tema emocional, de expresar emociones. Creo que esa es la parte que limita a un hombre para crear más fácil su identidad. Ok, muy bien, buen punto de vista. César, ¿por qué estás de acuerdo? Y explíquenos un poquito esta parte de más a la mitad. No, dije que estaba en desacuerdo. Ah, en desacuerdo, ok. Pero a la mitad. A la mitad. Bueno, voy a tratar de construir mi respuesta porque creo que me estoy haciendo bolas conmigo mismo, ¿no? O sea, puedes llegar a ser igual de complicado para ambos. Creo que en el caso de los varones, particularmente, sí hay de pronto, no es que haya un manual o una guía así detallada, ¿no? De cómo se supone que hay que hacerlo. Pero de pronto uno, conforme va creciendo, va aprendiendo o va interpretando ciertas nociones de lo que se supone que es ser hombre y aparentemente es bastante sencillo. Es decir, solamente sigues una serie de criterios bajo los cuales te vas guiando y dices, esto sí es de hombre, esto no es de hombre, o esto corresponde a lo masculino, esto corresponde a lo femenino. Pero al mismo tiempo con esto no estoy diciendo que sea algo sencillo. O sea, trae tras de sí una serie de complejidades, porque evidentemente que dentro del género pues, hay una diversidad muy grande y no todos podemos encajar así exactamente y de manera correcta con cada uno de estos criterios que se nos van estableciendo en la cultura y en la sociedad en la que nosotros nacemos y crecemos. Y ahí es en donde empieza, creo, a haber estos conflictos, porque si bajo cierto criterio, como ahorita mencionaba Wendy, se supone que un hombre debe de ser más hermético y reservarse sus emociones y sus sentimientos. Y claramente por mi condición como humano, pues siento y puedo percibir dolor y puedo percibir tristeza y sufrimiento. Entonces ahí ya voy a entrar en un conflicto porque no voy a encajar con esa idea o esa expectativa, ese modelo que correspondería al ser hombre o a lo masculino. Y ahí es en donde entonces voy a empezar a generar una serie de conflictos internos, porque pues, entonces puedo empezar a partir de esto y de otros factores a irme cuestionando o ir poniendo en duda mi masculinidad o mi hombría. Y entonces eso nos genera todavía unas sensaciones más difíciles, complicadas y hasta cierto punto insoportables de poder sobrellevar, porque evidentemente pues yo no voy a querer eso, ¿no? Yo no voy a preferir eso y voy a entonces a tratar mejor de evitar cualquier signo de cuestionamiento, de duda que pueda poner en riesgo esa
percepción que yo tengo sobre mí mismo, ¿no? Lo que los demás puedan tener sobre mí mismo. Y eso es lo que creo que es lo que lo hace complejo. Yo creo que sí, realmente hay muchos colegas de género que se esfuerzan bastante por tratar de cumplir esos criterios, esos principios, y creo que lo llegan a hacer muy bien en el sentido de apegarse a esos criterios, pero no en cuanto a que resulte funcional para ellos mismos o para su vida diaria cotidiana en la interacción con otras personas. Ahí es en donde ya pudiéramos llegar a observar en algunos pues cierta disfunción en la forma en cómo llevan la práctica o ejecutan ciertas formas o ciertas maneras. Yo parto de la idea que, pues bueno, cada uno de nosotros, independientemente del género o del sexo, pues nos corresponde irnos construyendo a nosotros mismos a partir de nuestras características, a partir de nuestras necesidades y las expectativas que también adquirimos o definimos para nosotros mismos, y creo que completamente es válido para cualquier persona. Y eso ya es ajeno, independiente al sexo, al género que cada uno tiene. Es parte de lo que a nosotros significa construirnos a nosotros como persona, como ser humano. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu punto de vista. Yo por mi parte, en esta cuestión de que sí es más sencillo para el hombre, sí estoy, o sea, en desacuerdo en esa situación. Creo que, y comparto mucho la idea contigo, César, no es nada más para el hombre, creo que es para los dos sexos, pero sí tiene que ver con esas cuestiones de qué conlleva cada uno de ellos, ¿no? Ya lo mencionaban ahorita, la parte del hombre, qué tanto tiene que tener ciertas características para ser hombre y que ciertas características deben existir para que sea mujer. Y entonces empiezan a ver como ciertas cuestiones de no hagas eso porque eso no es de hombres, o no hagas eso porque eso no es de damas, de mujeres. Y empieza a ver como una cierta cuestión muy clausurada, muy restringida de qué podemos hacer y qué no. Poniéndolo en la cuestión del ejemplo que mencionábamos al principio de esta preparatoria que protestan por la cuestión de poder utilizar falda, entiendo que tiene que ver con esta cuestión también, el hecho de poder incluir ciertas cuestiones y no restringirse. Entiendo que también es una parte de construcción de la cuestión de la adolescencia, que también es bien importante. Un adolescente no sabe que está en la adolescencia, pues porque está en ella, ¿no? Entonces es bien difícil como poder entender ciertos cambios y reflexiones que existen, pero al final creo que muy en lo particular estamos dándole vueltas como al asunto. Estamos como a lo mejor viendo en la cuestión de es que azul es para el niño y rosa es para la mujer. Ok, los colores no tienen género. Y empieza una cuestión de a lo mejor yo no me identifico como hombre, yo me identifico como mujer y yo puedo utilizar también el rosa, pero estamos siguiendo utilizando como los mismos medios. En lo personal creo que es como un círculo en donde estamos dándole muchas vueltas respecto a la cuestión de qué se debe hacer y qué no respecto a algunas cosas, pero por supuesto que en la cuestión de esta construcción de identidad, cada uno lleva como muchas características muy personales. Ya si se quiere sentirse aceptado en algún lugar, que por eso tanto la cuestión de las modas, si sigue algo, si siguen tal música, si les gustan ciertas cuestiones, si piensan igual, entonces ya me siento aceptado y por consiguiente ya estoy formando una identidad. Y creo que es muy importante para todos los que nos están escuchando, tanto sean adolescentes como a lo mejor padres que sean papás de hijos adolescentes, tengan alguna noción de este tipo de información que es muy importante, que por supuesto todo comienza en la cuestión de casa. Y para allá va la última pregunta, que más que una pregunta en la cuestión de que si están de acuerdo o en desacuerdo, es más su opinión respecto a este tipo de tema. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. La pregunta es, ¿cómo se construye una identidad? Wendy. Pues va mucho al tema de familia. Creo que es la principal, ¿no? Nacemos, vaya, con un género, y creo que en ese cuerpo pues tenemos cada quien nuestros órganos reproductores que nos definen como hombre y mujer. Pero creo que estriba mucho cómo voy a ir construyéndola desde mi familia. Lo que justamente comentaban ahorita, qué tan cerrada puede ser ese círculo a como hombre tengas que ser ese hombre machista, fuerte, que tome decisiones, y como mujer, como aquella mujer que te puedas quedar en la casa, que no tiene mucho derecho a salir, a estudiar, que nada más es para tener hijos. Entonces muchos adolescentes, creo que la etapa más difícil es en la secundaria. Hay muchas, yo conocí algunas chicas cuando estuve en secundaria que ellas decían, pues no, o sea, mi visión es casarme y tener hijos, porque vienen de una familia que así lo ha hecho. Las mujeres únicamente se casan y tienen hijos, no estudian. Entonces ellas están creando su identidad
desde la cultura en la que ellas están creciendo. Muchos hombres en localidades es irse a Estados Unidos y seguir ese tipo de patrones que vienen desde la familia. Ahora tiene mucho que ver las redes sociales, justamente, o sea, ya es la familia y las redes sociales como va uno construyendo. Ahora ya nos vamos, creo que más al tema de familia, lo dejamos un poquito de lado y es más tema de amigos, tema de retos en redes sociales, tema a lo mejor de escuela, de querernos ver como los demás, de querer ser iguales como los demás. Creo que la influencia es la que ahorita en la actualidad está siendo el medio de crear las identidades en los chicos. Vaya, sí está la familia, pero creo que redes sociales ahorita es la influencia más grande para ellos, que también hay mucha confusión, que no sabemos por dónde poder hacerlo, que los papás tampoco hay mucha orientación de cómo ayudarles a sus hijos a crear esa identidad. Entonces, esa educación creo que en la actualidad no la tenemos y estamos dejando que la tecnología funja ese papel que anteriormente sí lo hacían los padres. Ahorita en la actualidad son pocos los que están informados, son pocos los que dan esa orientación hacia sus hijos, son pocos los hijos que tienen la confianza de preguntarles a sus padres y van más a buscarlo fuera, con los amigos, en el internet. Entonces, eso es lo que ahorita está influenciando mucho. Repito, anteriormente, pues los papás nos ayudaban a crear esa parte de la identidad, marcando muchas cosas, y ahorita pocos papás se involucran y muchos lo dejan a las redes sociales. Ok, muchas gracias, Wendy, por tu aportación. César, en esta pregunta, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cómo se construye una identidad? Yo creo que se puede construir de 3 formas. La primera, como en muchas otras cosas de la vida, como luego decimos, echando a perder se aprende, es decir, equivocándonos básicamente, ¿no? Sí. Es decir, pues irremediablemente tenemos que empezar a poner en práctica ciertas formas que nosotros pensamos o creemos que pueden ser las mejores de comportarnos, de actuar o de definirnos, y no siempre vamos a tener la razón, no siempre vamos a acertar. Va a haber ocasiones en que nos vamos a equivocar, pero lo importante es que podamos aprender también de esos errores. Creo que uno de los principales factores problemáticas es de que luego no nos permiten equivocarnos nuestros padres y nos sobreprotegen tanto que pues intentan que uno haga lo que ellos dicen que es lo mejor o lo que está bien. En muchas ocasiones creo que sí tienen la razón, por supuesto, porque tienen mucha más experiencia, pero en otros casos creo que esa sobreprotección puede conducir a que los niños, los jóvenes puedan estar creciendo con muchos miedos, con muchas inseguridades, y que esto no les está permitiendo pues irse construyendo una personalidad, de una identidad pues mucho más segura, con más confianza en sí mismos. Y yo creo que es necesario que haya un riesgo medido en este aspecto, en este sentido, en el que sí haya la posibilidad de estar acompañando, orientando, al joven o al adolescente, pero también permitirle que él pueda ir avanzando por su propia cuenta para que vaya también aprendiendo de esa forma. Otro mecanismo es también el propio modelo que pueden ser los padres. A veces tenemos el caso de algunos que quieren que sus hijos hagan todo lo que ellos no pudieron hacer o lo que no debieron hacer. Y entonces les dan instrucciones a sus hijos con respecto, no, es que te tienes que portar así, no seas como yo, no hagas lo que yo estoy haciendo. Y ahí es algo completamente contradictorio, porque aparentemente le estamos dando una instrucción de cómo comportarse o cómo actuar en determinadas cosas o en ciertos sentidos, pero pues uno no lo hace, uno como papá no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo podemos esperar que los hijos sí aprendan de esa manera, no? También el modelado es un mecanismo a través del cual nosotros podemos aprender, y en este caso pues los principales guías o los más cercanos son los padres. También podemos aprender de muchas otras personas, pero digamos que inicialmente, sobre todo en los primeros años, en las primeras etapas, pues aprendemos fundamentalmente de quienes tenemos más cerca, y normalmente pues son ellos. Y la otra, que también creo que es la que nos corresponde a nosotros mismos, porque si bien durante la infancia y durante la adolescencia estamos dependiendo en gran parte de nuestra familia, de nuestros padres o de las personas que están a nuestro cargo, hay un momento, hay también una parte en la que llegamos y que es crucial, en donde ya somos mucho más conscientes de que también somos responsables de nosotros mismos, de nuestras decisiones, de la forma en cómo establecemos
nuestros sistemas de creencias, nuestros comportamientos, la interacción que tenemos con otras personas, y ya no le podemos seguir echando la culpa a lo que vivimos en la infancia, a lo que vivimos en la adolescencia o a lo que nos enseñaron. Y entonces ahí es en donde es necesario hacer este análisis, esta reflexión y quizás una reestructuración a nivel mental en nuestros pensamientos y a nivel de nuestras conductas para también adaptarnos mejor a los tiempos actuales, y que esto nos ayude y nos sirva a ser más funcionales como personas, como seres humanos, en el momento en que estamos viviendo, en la etapa en la que estamos viviendo, ya sea como jóvenes, como adultos o como adultos mayores, para que entonces no lleguemos con esta confusión y de pronto tengamos esas regresiones y empecemos a tener algunas dificultades, ¿no? En la manera en cómo estamos viviendo y cómo estamos interactuando con otras personas. Yo creo que fundamentalmente serían como esas tres formas en las que podemos aprender a ir construyendo nuestra identidad, que no se limita, como bien decíamos en algún momento, solamente a la etapa de la juventud o la adolescencia, sino que durante toda nuestra vida siempre tenemos esa oportunidad de seguir creciendo y de seguirnos renovando y de seguirnos reconstruyendo a nosotros mismos. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu aportación. Yo por mi parte, en la cuestión de cómo se construye una identidad, hay que tomar en cuenta que, por supuesto, tiene que ver con cuestiones de educación en casa. Y más que nada desde la niñez, empiezan cuestiones de qué nos van poniendo, qué tipo de circunstancias vamos conociendo de la familia, de la tradición, de la cultura donde estemos, y que más adelante vamos a ir definiendo algunas situaciones, al igual que todo lo que nos rodea. Cuestión del modelaje. Si seguimos algún tipo de famoso, de actor, actriz, algún cantante, algo que nos pueda como estar mostrando qué es lo que podemos ser nosotros. Al final, no podemos ser realmente originales, ese es un punto de vista muy personal. Creo que somos como parte de todo, ¿no? Somos como una mezcla de todo lo que nos rodea. Probablemente si eso es ser original, entonces bueno, podremos ser originales, ¿no? Únicos en ese sentido, pero siempre tomamos como de muchos lados, de muchas formas ese tipo de información y vamos creando constantemente un cambio. Y no nada más en la cuestión de la adolescencia, porque luego dicen es que la identidad se da en la adolescencia. Ok, se entiende por las cuestiones hormonales y las reflexiones que existen en ese momento, pero nunca dejamos de seguir creando una identidad, de saber quiénes somos y encontrándonos a nosotros mismos. Y bueno, yo con esta cuestión de la pregunta termino con esta paradoja muy interesante para todos los que nos están escuchando, también que lo puedan preguntar. La paradoja del barco de Teseo, no sé si la conocen, si la han escuchado, pero trata sobre eso. Teseo se va con varios a embarcar, ¿no? Y empiezan a andar con un barco por todo el mar, viajan por muchos lados. Y entonces empieza a tener fallas el barco y empiezan a cambiarle muchas cosas. Al final casi cambian una madera por otra, un asta por otra, y van modificando tantas cosas que al final cuando regresan, la paradoja es esa. El barco en el que se fue Teseo es el mismo en el que regresa. Y bueno, eso nos habla mucho también de la cuestión de esta construcción. Si somos los mismos que fuimos antes, si lo que pensábamos antes ha modificado o si seguimos siendo los mismos, ¿no? ¿Cómo es que esto va siendo distinto ante este tipo de cosas? Y bueno, es una cuestión muy reflexiva con esto que nos están compartiendo Wendy, César y mi aportación para que todos aquellos que nos estén escuchando, tanto adolescentes como padres de adolescentes, puedan tener como una guía o una perspectiva a lo mejor distinta de lo que hemos conocido anteriormente. Y bueno, seguimos en la otra parte, en la otra sección, en el juego de rol. Aquí hacemos un juego de rol. En este caso va a estar actuando César y Wendy y vamos a ponerlo como en el ejemplo que comentábamos al principio. En este ejemplo, Wendy va a ser una directora de una institución en donde pues utilizan uniforme, digamos que secundaria y preparatoria, vamos a poner los dos porque bueno, la adolescencia se está marcando en esos ámbitos, y César es aquel muchacho que está poniendo esa cuestión de protesta. Él llegó con una falda y empezó a decir que era importante poder utilizar falda. Bueno, esa es la confrontación entonces de lo que pasa con este alumno César adolescente y con la directora. Entonces bueno, comienza César llegando a la dirección diciéndole, Wendy, maestra Wendy, pues me mandaron llamar con usted y comenzamos. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Luces, cámara, acción. Señora directora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me dijeron que quería hablar conmigo. Hola, ¿qué tal, César? Buenas tardes. Sí, César, efectivamente necesito platicar contigo. Me gustaría saber el por qué tomaste la decisión de hacer una protesta y querer impulsar a que sea permitido
que los chicos de esta institución porten también falda, que no solamente sean las mujeres. Antes de tomar una decisión, pues me gustaría saber cuál es la razón, el por qué tú tomaste esta decisión. Pues la verdad es que yo creo que ya en la actualidad vivimos en una época en la que hay muchas libertades en muchos aspectos en el ámbito de lo que tiene que ver con la identidad sexual. Yo creo que ya no, la ropa no está ligada a algún género u otro. Y en este caso, a mí me parece que el usar faldas pues no debe estar reservado solamente a las mujeres, sino también en el caso de los hombres. Ok. ¿Y ese tema lo has platicado con alguno de tus compañeros? ¿O qué fue lo que te motivó a hacer esa parte? Aparte de conocer ese tema de que no solamente una mujer, ¿qué más hay ahí atrás que a lo mejor no estemos viendo nosotros como directivos y que podamos ver esa parte en los alumnos? Vaya, desde tu punto de vista, ¿qué más atrás de esa decisión hay? Sí, de hecho, estuve platicando con varios de mis compañeros ahí de la clase y también estuvieron de acuerdo. Me dijeron que era muy buena idea y que ellos por su parte también me apoyaban y que no había ningún inconveniente. Que entonces, pues sí, en cuanto nos decidiéramos, pues lo podíamos empezar a hacer. Ok, estás hablando con los compañeros. ¿Qué opinión crees que pudieran tener tus compañeras mujeres respecto a este tema? Pues yo diría que pues no les debería de interesar demasiado. O sea, a final de cuentas, lo más importante pues no es tanto su opinión al respecto, porque pues digo, así como ellas, por ejemplo, en la actualidad también pueden usar pantalón, que en otra época pues solamente estaba como reservado para los hombres y ahora también lo usan. Yo creo que pues esto vendría a ser pues prácticamente lo mismo, ¿no? Nada más que al contrario, ya si en alguna época se ha relacionado, vinculado más al sexo femenino el uso de falda, yo creo que en la actualidad pues no habría mayor problema en que también los hombres la podamos usar. Pero digamos que en mi opinión sería irrelevante lo que puedan llegar a decir al respecto. Muy bien, eso es respecto a tus compañeras. ¿Qué opinión crees que pueda tener la sociedad por fuera, los padres de familia, respecto a que nosotros entremos en el papel de dejar que nuestros alumnos porten una falda? Pues yo creo que eso ya va a ser una cuestión de que ustedes lo resuelvan. Es decir, que ustedes puedan como institución establecer o definir de qué manera el discurso que van a plantear ante la sociedad o ante los medios con respecto a esto, y que no es algo que creo que nos corresponda a nosotros como alumnos. ¿Qué pasaría en el caso de papá y mamá si a ti te cuestionan por ese tema? Yo puedo dar mi opinión y tomar una decisión como directivo, pero en caso de papá y mamá, en lo particular, contigo, a lo mejor cada padre de familia de todos tus compañeros tendrá una opinión diferente. Algunos estarán de acuerdo, algunos no estarán de acuerdo, pero ¿qué pudieras argumentar tú delante de tus padres? Pues para empezar, mi papá ni siquiera vive con nosotros, así que pues es alguien que está muy aparte. Y mi mamá, pues en realidad, pues también está muy ocupada y cuando se lo planteé, pues me dijo que estaba de acuerdo, que yo podía hacer lo que quería, lo que quisiera. Ok, entonces si nosotros permitimos que todos los alumnos hagan lo que quieran, estamos acertando a que ustedes puedan tomar las riendas a lo mejor de la escuela o tomar la decisión de que ustedes puedan venir de la manera que ustedes crean sin respetar a lo mejor los límites, las reglas que tiene una institución. No, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que no es que se pueda permitir que hagamos lo que nosotros queramos, solamente específicamente en el uso del uniforme es algo que no tiene que ver con el aprendizaje en realidad. Es decir, independientemente de cómo yo esté vestido, pues yo puedo aprender de la misma manera que como lo haría cualquier otra persona. Es decir, el uniforme no determina qué tanto pueda o no pueda aprender. Así que, pues, estamos hablando solamente sobre el uso del uniforme y quizás podríamos hablar ya luego posteriormente sobre algunos otros aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, el poder usar pelo largo o poder usar barba también, porque esa es otra de las restricciones que hay también en cuanto a la formalidad que a veces se espera de los alumnos en la escuela y que yo creo que esto también se puede hacer bastante flexible porque, repito, eso no determina la manera en cómo nosotros aprendemos.
y no estamos intentando que se cambie toda la estructura de las reglas de la escuela, ¿no? Sino solamente aquellos aspectos que no están, digamos que directamente relacionados con lo que tiene que ver con nuestro aprendizaje. Ok, estoy totalmente de acuerdo en eso. La vestimenta obviamente no tiene que ver nada con el rendimiento académico que un alumno pueda tener. Lo que sí tendría que ver es a lo mejor la influencia que se pueda generar hacia las demás escuelas y hacia los demás alumnos, no solamente en el tema secundaria prepa, ¿no? Sino nos vamos a un nivel de primaria y preescolar. ¿Qué mensaje estaríamos dando a esos niños en cuanto a crear justamente un tema de identidad? Tendríamos que empezar a cambiar desde la infancia justamente esos temas para que esto no se lleve a más, ¿no? Entiendo sus inquietudes, entiendo que es una forma, de ser un poco iguales y que justamente una vestimenta no marque una diferencia entre un hombre y una mujer. Pero ¿qué opinarías tú a lo mejor de cambiar desde un sentido más abajo de lo que los demás están observando en esta institución? Yo creo que uno de los principales mensajes que se estaría enviando es que se respeta la diversidad y que se respeta la pluralidad de cada individuo y que no se está esperando que todos seamos iguales precisamente o que se crea que tenemos criterios rígidos a través de los cuales esperamos que tenga un hombre o una mujer algún comportamiento determinado. Por otro lado, creo que también precisamente lo que se busca no es que todos usemos falda, por ejemplo, en este caso, o que todos volvamos al punto de usar el mismo tipo de forma de vestirnos o la manera de cómo expresarnos a través de nuestro cuerpo, ¿no? O la ropa que usamos, sino que haya precisamente esa libertad y esa flexibilidad de que quien guste usar falda, pues lo pueda hacer. Quien no, pues que pueda seguir utilizando pantalón, ¿no? Si eso es lo que le ayuda a definirse a sí mismo, yo creo que ahí es donde precisamente radica el principal mensaje, ¿no? Que hay un respeto a los gustos, a las preferencias, a la diversidad que todos los seres humanos tenemos. Y yo creo que ese sería un excelente mensaje para otras escuelas. Muy bien, creo que lo enfocaríamos más en ese sentido de poder respetar lo que cada quien desee, sin manera de ser algo obligatorio, porque habrá personas o habrá varones que sí digan, pues yo no. El tema es aquí cómo vamos a enfrentar a aquellos que no crean en esta parte y que empiecen a agredir a los que sí creen, que no, porque no tenemos justamente esa cultura de respeto a tomar la decisión de otro, porque podemos entrar en la discusión como directiva porque ellos sí, pero nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, eso también va a generar un conflicto entre los que sí quieren y entre los que no quieren. Entonces, ese sería un parteaguas entre unos. Entiendo, respetando tu opinión y la de muchos de tus compañeros, que ellos sí están de acuerdo, también tendría que respetar la decisión de los que no lo quieran. El tema es aquí cuando empiecen a lo mejor a querer agredirse unos con otros en cuanto a ese tema. Muy bien, César. Vamos a dejarlo ahorita así. Voy a platicar con todos los directivos de la institución y tomaremos una decisión considerando tus puntos de vista de por qué tomaste esta decisión. Te agradezco que hayas venido. Muy bien, al contrario, muchas gracias por escuchar nuestra versión. Y corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Muy bien, excelente. Creo que una muy buena representación de las situaciones y se alcanza a percibir muy bien los puntos de vista, ¿no? De cada uno de ellos. Bien, y me gustaría escucharlos respecto a este juego de rol. ¿Cómo fue que se sintieron? Ahorita me gustaría también dar mi punto de vista desde afuera, pero Wendy, ¿cómo te sentiste en esta postura de directora? Porque también mucho de lo que comentaste ya fue como a un nivel administrativo, no tanto encontrando ciertas ideas y reflexiones, sino a nivel administrativo. Cuéntanos. Creo que es un papel, es difícil. Creo que todavía hay mucha marca por la cultura y creo que va más el tema donde uno o donde yo me desarrollé, es como muy marcado eso. No aprendemos
muchas veces a cómo manejar este tipo de situaciones. La realidad es esa, o sea, creo que en el ámbito así en ese rol de directora, híjole, de repente te sientes así como que, ¿qué hago, no? Una, porque sabes que vas a acceder y vas a ser muy criticado por la sociedad o por toda la gente que no está de acuerdo, independientemente de los alumnos. Pero voy de acuerdo a respetar también ese tema. Estoy de acuerdo en respetar el tema de que los chicos tengan esa accesibilidad a tomar decisiones, pero siempre de acuerdo a que no salgan como de ese molde para no perder otras cosas. Sí que tomen decisiones, pero siempre jugar como el rol de conservar valores, el respeto más que nada en esa parte. El respetar la decisión del otro, creo que es una parte que tampoco tenemos mucho en la cultura, el aprender a respetar las opiniones del otro, la persona del otro, y creo que sí, de repente para tomar una decisión de ese estilo, sí cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Creo que sí es difícil por todo lo que se pueda venir después de, ¿no? Creo que más es el tema ese, pensar ¿y qué viene después de esto, no? Cuando accedes a algo, ¿qué va a pasar después? Sí, creo que en la postura de director es un poco más difícil acertar una situación de este estilo. Sí, muy bien, muchas gracias, Wendy. Sí, es que más que nada por la cuestión administrativa y todo lo que llega a surgir, por lo menos, y yo comparto mucho esa idea, compartiéndoles un poco, yo estuve trabajando en una escuela como coordinador, también de una cuestión de adolescentes, y de repente había ciertas cuestiones, pero más a nivel de los padres, no que no se comprendiera el punto de vista de los alumnos y la cuestión equitativa, de inclusión, sino más bien el tipo de modales y de creencias y valores que tienen algunos padres de familia. En donde yo trabajaba en esa parte como coordinador, los padres decían como, es que yo quiero meter aquí a mi hijo, ¿no? Porque aquí no tienen tatuajes, aquí les prohíben traer el cabello de color y eso nos gusta porque en casa tenemos cierta educación, ciertos valores. Entonces luego son las creencias que existen, pero no porque no se quiera incluir o no se quiera alcanzar a percibir eso, sino por el conflicto que luego puede percibirse de parte de esas creencias de los padres, ¿no? Que tiene mucho que ver. César, por tu parte, ¿cómo viviste esta cuestión de este adolescente? Que por cierto, un adolescente muy elocuente, ¿no? Muy coherente con muchas cosas. Sí, yo escuchándote dije, wow, ¿no? O sea, con ganas de tener puro alumno como tú. Muy bien, ¿no? Cuéntanos cómo lo viviste. Bueno, es que yo ya estoy adulto, ¿no? También tengo la posibilidad mejor de estructurar mis respuestas de una manera un poco más elaborada, porque precisamente creo que ahí es donde radica la diferencia. Hay ocasiones en que los jóvenes o los adolescentes solamente reaccionan ante lo que tienen en su entorno, y cuando su entorno es bastante rígido, bastante estructurado y no hay demasiada flexibilidad, creo que ahí es en donde se empiezan a detonar estos conflictos o estas problemáticas, porque entonces ellos tratan de defender sus puntos de vista y sus posturas. No saben muy bien cómo articular quizás una respuesta que pueda llegar a ser lo suficientemente convincente. Y por eso es que solamente reaccionan y solamente responden a través de sus actitudes o a través de sus expresiones o a través de sus gestos. Y eso es lo que luego los adultos interpretamos como que, híjole, ya se me está revelando y entonces tengo que ser más duro todavía, ¿no? Para que se ajuste a las reglas que nosotros estamos estableciendo, porque eso le va a servir para formarse con disciplina y con responsabilidad para la vida adulta. Y aquí a lo mejor ya nos metemos luego en aspectos que tienen que ver con la filosofía y la política, ¿no? De por qué está estructurado así nuestro sistema, ¿no? Capitalista y demás, y que hay que cumplir como con ciertas expectativas en cuanto a formación, en cuanto a producción, etcétera. Y por eso todos tenemos que estar como que bien regulados y formados dentro de un esquema igualitario, ¿no? Entonces creo que desde ahí también empezamos a tener como que ciertos aspectos que pues nos van a conducir irremediablemente al conflicto, ¿no? Porque justamente como los adolescentes o los jóvenes están en una etapa en la que están pues tratando de buscar cómo definirse, pues no siempre van a coincidir con los criterios que tienen los adultos, y a partir de ahí se puede desencadenar muy fácilmente ese tipo de conflictos o rebeliones, ¿no? Que se pueden interpretar como tales. Yo creo que eso es lo que trae como consecuencia el tener un sistema tan rígido y estructurado como lo llega a ser en algunas escuelas, precisamente.
como en el ejemplo que ahorita veíamos. Es difícil, es complicado cuando pues tenemos que regirnos bajo ciertas reglas y ciertas normas. Y cuando estas mismas reglas o estas normas no tienen algún aspecto que pueda ser lo suficientemente flexible para que lleve a que por iniciativa de los alumnos o de los maestros o de los padres de familia pueda haber algún ajuste, algún cambio, alguna adaptación. O sea, cuando no hay ese criterio, pues llega a ser más complicado todavía, ¿no? Y entonces ahí pareciera como que yo estoy siempre o podría estar en confrontación con la directora, en confrontación con los maestros. Pero si hay esos criterios de flexibilidad que sí faciliten y favorezcan el que pueda haber iniciativas y que se puedan estar discutiendo, y que se puedan estar analizando, que se puedan convocar incluso a mesas de diálogo, a mesas de discusión para ver qué aspectos pueden irse poco a poco incorporando a estos reglamentos o a estas reglas que funcionan institucionalmente. Yo creo que eso favorece justamente muchas otras capacidades y aptitudes para la vida que también son muy necesarias, como es el diálogo, como es la negociación, como es la comunicación, como es el trabajo integrativo y colaborativo entre alumnos, maestros, padres de familia. Y yo creo que en conjunto, bajo esta dinámica, yo creo que una escuela puede ser bastante innovadora y que puede estar muy bien adaptada a los tiempos más actuales. Y esto no solamente lo vemos reflejado en las escuelas, bueno, al menos a mí no me tocó más bien en el ámbito laboral, porque yo trabajaba en una empresa en donde también había reglas muy estrictas, una política específicamente sobre el uso de uniforme. Entonces todos teníamos que usar pantalón de vestir y camisa y el pelo recortadito y los hombres sin bigote, nada de tatuajes, o al menos todos los tatuajes había que ocultarlos con cinta. Entonces había que dar una imagen a los clientes y al público muy formal y todos así como que parejitos. Afortunadamente, pues seguramente por iniciativa, ¿no?, de quienes había en ese momento como directivos en el ámbito de recursos humanos, empezaron a incorporar algunas políticas de derechos humanos, de respeto a la diversidad, y esto poco a poco empezó a permear hasta llegar justamente a esta política de uniformes que terminó por quitarse. Y entonces a partir de ahí ya podíamos, siempre que uno fuera limpio, ¿no?, y uno fuera aseado, pero ya uno podía ir de mezclilla, uno podía ya llevar pues el pelo como uno quisiera, ¿no?, largo, de colores. Los hombres ya podíamos llevar bigote, barba, los tatuajes ya se podían hacer mucho más visibles, y eso poco a poco se fue reforzando a través de hacer difusión precisamente de este tipo de nuevas formas del ambiente laboral, que incluso se iba teniendo como, o es lo que se buscaba, que tuviera este impacto justamente en la sociedad, y entonces dijera, esta empresa ya es muy respetuosa de la diversidad, entonces sería aspiracional el poder trabajar ahí, porque entonces me van a respetar y van a permitir que yo me exprese como yo soy auténticamente. E incluso en algunos puntos también, también el punto de que ya si uno se identificaba como mujer y quería vestirse como tal, también era posible. Ese ya no era motivo o razón para discriminar o excluir de poder ocupar un puesto de trabajo en esa empresa. Y eso a mí me pareció extraordinario en su momento cuando estuve laborando ahí. Yo estaba en recursos humanos, entonces a mí me tocó como llevar a la práctica justamente todo este tipo de nuevos principios, y creo que eso favoreció bastante a que hubiera una mejor identificación con la empresa, porque al final de cuentas me estaba también al mismo tiempo a mí permitiendo el poderme yo expresar como yo era. Excelente, muchas gracias, César, por tu aportación y este punto de vista. Por supuesto, creo que es la cuestión de cómo vemos algunas cosas y también cómo está la cultura, principalmente por eso. Yo he escuchado, y a lo mejor eso me ha pasado mucho a mí, he escuchado muchos colegas que dicen, es que bueno, esto ya ha mejorado bastante la cuestión de la inclusión, pero no sé, a lo mejor, y nada más me pasa a mí, pero he conocido muchos padres de familia que de repente veo en centros comerciales, en algún lugar, en la calle, y de repente es como no, pórtate como niña, no, eso no es de niños, ¿no? Fui al centro comercial una vez y en la parte de la juguetería un niño quería un carrito rosa. Es que es rosa, ese es para niña, ¿tú eres una niña? A ver, dime, ¿eres una niña?
Y el niño así como sacado de onda de, bueno, entonces no. Y yo decía, wow, ¿no? O sea, se alcanza a percibir constantemente, aún existen algunas situaciones y eso hace entonces que las reglas de la cuestión de la inclusión puedan ser como muy diversas ante muchas cosas. Y más en la parte de la adolescencia, como lo menciona César, muchas veces el adolescente actúa por impulso y muchas veces también con ventaja. Entonces, por eso es muy importante alcanzar a percibir. Lo mencionamos en algún momento en uno de los programas que teníamos de qué tanto un adolescente puede cambiar esta parte de su género, ¿no? Que lo comentábamos de que ya estaba por ahí una ley más habilitada y era esta cuestión, qué tanto los papás apoyan, qué tanto se respeta ese tipo de cosas también entre ellos, entre los padres e hijos, qué tipos de puntos de vista, qué conviene y qué no conviene, porque ya luego son cuestiones también que no están bien justificadas, pero por el impulso adolescente pueden parecer otra cosa. No digo que sea negativo, creo que es una muy buena, un muy buen momento para poder expresar ciertas cosas que luego pensamos, pero creo que es muy importante reflexionar bastante, ser muy filosóficos en este sentido, tratando de entender por qué se hace y de dónde viene este tipo de idea. Bueno, es algo muy interesante, creo que es un tema muy, muy amplio, esperemos poder dar como más apertura a este tipo de temas y también todos los que nos están escuchando nos pueden decir qué les parece, qué piensan también al respecto de esto. Y bueno, pasamos a esta sección donde recomendamos algún libro, algún recurso, película, artículo que nos pueda favorecer mucho para la cuestión de este tema. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Wendy, ¿tienes algún recurso que nos quieras compartir? Sí, hay una película que ya es viejita, se llama Persona, como de allá por los 60s, pero habla mucho de eso, de las máscaras, la identidad y qué tanto nos quedamos callados, ¿no? Qué tantas máscaras utilizamos para no mostrarnos como en realidad somos. Qué tanto la sociedad nos marca como el quedarnos callados acerca de lo que queremos y qué tanto nos escondemos, ¿no? De ese tema. Creo que de ahí viene mucho, hoy ahorita se me ocurrió, ¿no? El tema de salir del closet. ¿Cuánto nos han enseñado esa parte que terminamos escondiéndonos realmente de quién somos? Hasta de nosotros mismos, ¿no? Creo que dentro de mi habitación puedo ser una parte, fuera de la casa otra y en la sociedad otra. Entonces habla mucho de las máscaras, el silencio y cómo ocultamos justamente nuestra identidad como personas. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Wendy. César, ¿algún recurso que nos quieras compartir? Sí, yo creo que en la actualidad, sobre todo, están apareciendo varias series que tratan de reflejar cómo es que en la actualidad los jóvenes comienzan a tener esta relación con la amistad, con el amor, con las drogas, con el sexo y también con su propia identidad. Y algunas que yo les pudiera sugerir para empezar a explorar y también verlas con un ojo crítico, porque tampoco significa que esto refleje así total y plenamente todo tipo de grupos de adolescentes o de jóvenes, pero que de cualquier manera, digamos que sí se pueden ver algunas de esas características en cuanto a los jóvenes de hoy, por las dudas que llegan a tener, por el tipo de preguntas que se hacen y por las formas también en que interactúan en la actualidad. No podemos esperar educar a los hijos o educar a los jóvenes bajo los criterios con los que nosotros crecimos, porque evidentemente pues mucho ha cambiado en la actualidad. Algunas de estas series, por ejemplo, son Euphoria, también la de Sex Education y la de 13 Reasons Why o por 13 razones. Cada una de estas nos habla de temas muy específicos que tienen que ver, como decía, con la sexualidad, que tienen que ver con la manera en cómo establecemos un diálogo también entre los mismos jóvenes y también con los adultos, temas de bullying, temas de drogas, de amor. Y yo creo que en su conjunto estas series pueden darnos una visión de cómo algunos de esos jóvenes pues llegan a así tener este tipo de interacciones. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, César, por tu aportación. Y por mi parte, hay 2 libros que quiero recomendarles. Uno de ellos se llama Esos raros adolescentes nuevos, del autor Luciano Luterau, que tiene que ver mucho con esta cuestión de la crianza y de nuestros días más actuales. El otro libro se llama La identidad en la adolescencia dentro del marco de la actualidad, de Karina Troiani, también muy interesante porque habla de esta cuestión, cómo vamos manejando ciertas cuestiones de identidad con lo que nos está rodeando en nuestra época. No es lo mismo un adolescente de ahorita, cómo pensaba otro anteriormente. Y de cuestión de películas, hay una película muy buena que salió hace poco que se llama Soul.
de este músico que luego fallece y su alma se va a otro lado y conoce a una persona que tiene dudas sobre su identidad, quién es y qué es lo que quiere hacer, porque ha conocido a muchas personas y no ha como llegado a definirse por completo. También es una película que nos ayuda mucho a reflexionar desde ese punto de vista, mirándola como en ese sentido. Y otra película también muy buena que ahorita me estaba acordando, que se llama Al Diablo con el Diablo, en donde pues un chico quiere conquistar a una chica y pues él le pide al diablo hacer como muchas personalidades, ¿no? Y lo chistoso pues es que ninguna convence, pero esa parte, cuando llegamos mucho en la cuestión de la adolescencia, por lo menos en la parte de los hombres, siendo muy específico, cómo intentamos en esta zona nada más tratar como de conquistar, ¿no? Y entonces tengo que ser esta clase de hombre, ¿no? Entonces tengo que ser esta otra clase de hombre. Y empezamos a tratar de formar diferentes tipos de personalidades, a ver cuál es la que nos queda mejor, con cuál me siento a gusto. Y bueno, es una película de comedia que va muy encaminada a esa parte. Entonces, bueno, tenemos material para poder tener este fin de semana un ratito para ver algunas películas, analizar sobre esto. Y por supuesto, en la cuestión de poder comunicarse y tener un amplio invitación respecto a este tipo de temas. Wendy, ¿cómo se pueden comunicar contigo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, claro. Mi número de teléfono WhatsApp es 44 31 08 41 64 y en redes sociales estoy como terapeuta Wendy García Vega. Son mis contactos y estamos a sus órdenes. Muy bien, perfecto. Y aprovechar para agradecer, Wendy, que estuvieras con nosotros hoy en este programa tan interesante y con unas aportaciones muy increíbles. Gracias por la invitación. Siempre es un privilegio, la verdad, poder compartir. Creo que desde aquí empezamos a construir algo que puede ser útil. Creo que de 2, 3 pensamientos que podamos ir ayudándoles a cambiar, creo que ya llevamos una ventaja. Por supuesto, y también en esta cuestión siguen los micrófonos abiertos cuando nos quieras visitar por acá. Algún tema también que sea muy interesante, eres bienvenida. Sí, muchísimas gracias. Siempre será un placer compartir conocimientos con ustedes y vaya, siempre el escuchar opiniones diferentes a las que uno tiene también contribuye mucho a cambiar las propias creencias de uno. Excelente, perfecto. César, si alguien se quiere comunicar contigo, se quiere acercar para algún tipo de asesoramiento en ese sentido de la adolescencia, ¿cómo se pueden comunicar? A mí me encuentran en las principales redes sociales como @SixCesarMendoza o también por WhatsApp me pueden mandar un mensaje en el 44 31 43 84 78. Muy bien. Yo por mi parte estoy en las redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook como sic.ricardogarcía y también les paso mi teléfono si quieren mandarme algún WhatsApp con todo gusto, 44 31 98 42 30. Y bien, queridos amigos, adorable público, así termina otra emisión de ese podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que desde sus casas nos están escuchando toda su compañía a este programa. Los invitamos a compartir en sus redes sociales. Recuerden que pueden escucharnos antes que todos por Spotify, además de que transmitimos desde México por el mundo en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos el próximo episodio. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.